Revelaciones bíblicas sobre Irán, el impactante plan divino descubierto en la Sagrada Escritura. En el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzó contra Jerusalén y la tomó. La ciudad de Dios, una vez gloriosa, ahora yacía en ruinas, y su pueblo, disperso y abatido, clamaba en silencio por la restauración. Entre los cautivos, un joven israelita llamado Daniel fue llevado a la corte del rey, su corazón lleno de angustia y esperanza. A medida que el oro y la opulencia del palacio lucían ante él, la nostalgia por su tierra y su Dios no cesaba. La atmósfera de celebraciones babilónicas resonaba en sus oídos, pero en su alma el eco de las Escrituras invocaba su fidelidad al Altísimo. El rey Nabucodonosor dispuso que se trajeran jóvenes que fueran aptos y sin defecto, y Daniel fue uno de ellos. Junto a sus amigos compartieron la carga del cautiverio, pero su determinación permanecía intacta. Cuando el rey ordenó que disfrutaran de las ricas viandas de su mesa, Daniel sintió cómo una lucha espiritual se desataba en su interior. Todas las delicias que tenían ante ellos podrían significar la pérdida de su identidad y la traición a las leyes de Dios. ¿Cómo podría comer de lo que fue ofrecido a ídolos?, pensó. Su corazón palpitaba al saber que su devoción debía ser inquebrantable. Con fe y valentía, solicitó al jefe de los eunucos una prueba. Permítenos alimentarnos de legumbres y agua durante 10 días. Luego, compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen de la mesa del rey. El corazón del eunuco temblaba, la vida de su reino dependía de la salud de estos jóvenes. Sin embargo, vio en los ojos de Daniel una luz divina y accedió a la petición. Los días pasaron y en ellos se desató el poder de Dios. Después de 10 días, sus rostros eran más radiantes y sus cuerpos más robustos que los de quienes comían del banquete real. El favor de Dios se manifestaba y su integridad se mantenía intacta. Sin embargo, en las sombras ardían los celos de quienes temían a Daniel y a su creciente influencia. Los murmullos de intriga en la corte resonaban y una sensación de oscuridad comenzaba a acechar su camino. Fue entonces que Daniel, fiel a su llamado, recibió visiones sobre el rey Nabucodonosor, los 4 reinos que surgirían y el papel crucial que tendría su nación en el plan divino. Una esperanza vibrante se entrelazaba con sus temores. El rey Ciro de Persia liberaría a su pueblo. Este conocimiento se convertía en el sostén de su fe, otorgándole el valor para enfrentar los desafíos venideros. Pero la llegada de la adversidad se acercaba. Los enemigos de Daniel empezaron a tramar en su contra, dispuestos a arrastrarlo a una prueba que pondría su vida en equilibrio. La amenaza de ser arrojado a la cueva de los leones se cernía sobre él como una sombra oscura, y su fe sería llevada al límite. ¿Cómo podría sostenerse en pie ante la inminente prueba y el rugir de la injusticia? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, la historia de Daniel nos invita a abrazar la fe en momentos de incertidumbre, resonando la pregunta en el aire: ¿cuáles serán las siguientes revelaciones y pruebas que Dios tiene preparadas para este joven hombre en la opulencia babilónica? La narrativa apenas comienza a desenrollarse, y el plan divino aguarda su revelación. La prensa del tiempo estaba sobre Daniel, y se palpaba el viento de la adversidad en cada rincón del palacio. La sombra de la injusticia se había cernido sobre él, ya que sus enemigos, los sátrapas y administradores en la corte, habían logrado convencer al rey para que promulgara un decreto: quienes adoraran a un Dios distinto al del rey serían arrojados a la cueva de los leones. Daniel sabía que su devoción al Altísimo no podía ser doblegada por las amenazas de la corte. En su corazón, la llama de la fe ardía más que el terror de la muerte. Así, una mañana, al recibir la noticia del edicto real, se dirigió a su
su aposento con firmeza, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén, la ciudad del pacto. Oró a su Dios 3 veces al día, como acostumbraba, con súplicas y acciones de gracias. Ello resonaba en su ser como un eco de los salmos que entonaba su pueblo, un recordatorio de la fidelidad de Dios que jamás se desvanecería. Pero el viento de la traición sopló con fuerza. Sus enemigos lo observaron y al descubrirlo orando, corrieron a presentar su denuncia al rey. «Oh rey, has promulgado un decreto que prohíbe que se adore a Dios alguno, y Daniel, uno de los exiliados, ha desobedecido tus órdenes». La ira de Nabucodonosor se encendió como fuego sobre la leña seca, y a pesar de su amistad con Daniel, se vio atrapado en su propio edicto. Los días transcurrieron, y el rey, angustiado por la suerte de Daniel, intentó encontrar alguna salida, pero el edicto era irrevocable, y su rey debía cumplirlo. Cuando finalmente se cumplió el tiempo, y Daniel fue llevado ante la cueva de los leones, el rey clamó por él: «Que tu Dios, a quien continuamente sirves, te libre». Así, Daniel fue arrojado a la cueva oscura, el silencio llenó el aire, y la presión de la tierra tembló. Ante la inevitable condena, se cerró la puerta con un gran sello, y los leones, esperando su presa, rugieron al vacío. Sin embargo, en su interior, Daniel conocía la paz que sobrepasa todo entendimiento. «El Dios de los cielos está conmigo», murmuró para sí mismo, mientras los leones permanecían extrañamente inactivos a su alrededor. En la corte, la noche fue larga. El rey se atormentaba en su lecho, incapaz de encontrar consuelo. Al amanecer, se levantó con prisa y se dirigió a la cueva. Su corazón latía con ansiedad, y al llegar, clamó con voz angustiada: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido librarte de los leones tu Dios?». Con asombro, escuchó una voz clara en el eco de la cueva: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones. No me han hecho daño». El rey se llenó de gozo, y el eco de la liberación fue el testamentario de la gloria de Dios, un eco que resonaría en las naciones. Sin embargo, la historia de Daniel estaba lejos de terminar. La intervención divina había transformado la amarga prueba en un poderoso testimonio, y un nuevo decreto surgió de los labios del rey, proclamando al Dios de Daniel como el verdadero Dios que salva. Esto, no obstante, era solo una parte del grandioso plan de Dios. Con la llegada del nuevo rey Ciro, una promesa aún mayor aguardaba a su pueblo, que transformaría la historia de la humanidad y revelaría que incluso en la más oscura cueva de terror, la luz de la soberanía divina siempre prevalecería. ¿Qué nuevas promesas emergerán de la historia de liberación de este pueblo en la tierra de Persia? El futuro de la nación de Israel dependía de ello, y el hilo del destino acababa de empezar a tejerse. El alba se asomó sobre las tierras de Babilonia, y la luz del día trajo consigo un nuevo amanecer de esperanza. El palacio, que un día había sido el escenario de intrigas y conspiraciones, ahora vibraba con la proclamación de un nuevo edicto: glorificar al Dios de Daniel. Los ecos de la liberación resonaban no solo en el corazón del rey Ciro, sino también en los corazones de todo. La noticia se esparció como el fuego en el bosque, y donde antes había miedo, ahora se sembraba la expectativa. Sin embargo, en las sombras, un susurro de resentimiento brotaba entre aquellos que habían conspirado contra Daniel. Los sátrapas y los administradores, despojados de su dominio por la elevación del Dios de Israel, comenzaban a tramar un nuevo plan. Su rencor y odio los unían, decididos a desmantelar la proclamación del rey y restablecer el antiguo orden que favorecía su posición. La tierra de Persia, una tierra rica en historia, se encontraba al borde de un cambio monumental, pero en los corazones de algunos, el egoísmo anidaba como un ladrón en la noche. Mientras tanto, Daniel continuó su vida de oración y devoción, abierto a los planes de Dios. Su espíritu se elevó al recordar las promesas susurradas a través de los años por los profetas de su pueblo. Las visiones reveladas al profeta Jeremías acerca del regreso de los exiliados a Jerusalén comenzaban a tomar forma en su mente. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes», declaraba el Señor, «pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y esperanza». Jeremías 29:11. Daniel se aferraba a estas palabras con esperanza renovada.
Sin embargo, un día, mientras se encontraba en su oración, recibió una visión extraordinaria. Las puertas del cielo se abrieron ante él, y una presencia gloriosa se acercó, rodeada de luz brillante. Era un ángel de Dios, y su voz resonó como un trueno, trayendo consigo un mensaje que haría temblar el corazón de los reyes. Daniel, oh hombre muy querido, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras he venido. Daniel 10:12. La revelación tenía un peso que Daniel no podía ignorar. El ángel continuó hablando de las cosas que debían suceder en los días venideros para la nación de Israel y su futuro en la tierra prometida. Daniel comprendió de manera profunda que los tiempos de restauración estaban acercándose, y que Ciro, aunque rey de los persas, era un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su soberanía. Las profecías de Isaías resonaban en su mente, proclamando el nombre de Ciro incluso antes de que naciera. Isaías 45:1. Mientras estos pensamientos ocupaban su corazón, en las salas del palacio, la conspiración de los sátrapas se intensificaba. Con astucia, comenzaron a sembrar la duda en la mente del rey Ciro respecto a los israelitas que habían regresado. No hay garantía de que el Dios de Daniel cumpla sus promesas, insinuaron, buscando desviar la atención de Ciro de su nueva fe. El pueblo de Dios, ahora con la revelación de la verdad en sus manos, se enfrentaba a la adversidad nuevamente. Pero el ángel les había recordado que en cada batalla la soberanía de Dios siempre prevalece. Las visiones de Daniel no eran solo advertencias, eran promesas de Dios en acción. La intriga y la conspiración se tejían como una red en torno al palacio, pero el pensamiento de Dios brillaba con más esplendor. ¿Cómo se manifestará este plan divino?, se preguntaban muchos entre su pueblo. La línea entre la oscuridad y la luz se tornaría un escenario fundamental en el desenlace de una historia divina. Así, el pueblo aguardaba, con esperanza y temor reverente, ante el rugido de la tormenta. ¿Qué anunciaría Dios en los días venideros? ¿Cómo seguiría desplegando su plan soberano en medio de las rivalidades y luchas humanas? La historia de la nación de Israel estaba por revelar su más grandiosa promesa, y el destino de las naciones danzaría al danzón de su voluntad eterna. El murmullo del pueblo de Babilonia se volvió un clamor, y las calles, llenas de esperanza por el nuevo edicto del rey, comenzaron a transformarse en un lugar de ferviente anticipación. Sin embargo, las adyacencias del palacio eran un escenario de intrigas más profundas. Los sátrapas, acechadores astutos, se reunieron en la oscuridad de la noche, sus rostros iluminados solo por la débil luz de las antorchas. Con los corazones invadidos por el odio, susurraron entre ellos: «Debemos actuar, nuestra influencia se desvanece, no podemos permitir que el Dios de Israel tenga poder entre nosotros». Planificaron un decreto que capturaría a Daniel en sus propias costumbres. La trampa sería simple pero efectiva. Un edicto que afirmara que, por 30 días, nadie podría orar a otro dios o hombre excepto al rey. La idea brilló en sus mentes como un fuego en la noche. El rey Ciro, inexperto ante la maldad disfrazada de lealtad, firmaría sin dudar. La picazón de la ambición se enraizaba en el alma de los conspiradores. Al día siguiente, el rey aprobó el edicto, despojando al pueblo de la libertad de orar a Jehová. La noticia alcanzó rápidamente a Daniel, quien, enfrentado a este desafío, no titubeó ni un instante. El profeta, fiel y consciente de su identidad, se dirigió a su casa, donde las ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y lloraba, dando gracias a su Dios como era su costumbre desde tiempos atrás. Daniel 6:10. No temía la amenaza porque sabía que su comunión con el Altísimo era su fortaleza. Mientras tanto, los sátrapas vigilaban desde sus posiciones. Al ver la devoción constante de Daniel, no pudieron contener la risa burlona que resonaba en sus labios. «El hombre que desafía la ley del rey no es más que un loco», se decía uno. Cuando finalmente llevaron su acusación ante el rey, la mirada en los ojos de Ciro se tornó inquieta. Incrédulo, pronunció una célebre tragedia. Aún así, ¿no lanzó Daniel a su Dios su oración?
La voz de los conspiradores lo golpeó como un martillo. Sí, rey, es este Daniel que, a pesar de tu edicto, sigue rogando a su Dios. Ciro se dio cuenta del embrollo en el que estaba atrapado. Forzado por sus propias leyes, lamentó la condena que debía dictar. A pesar de sus intentos de salvar a Daniel, el oficial no pudo revertir lo que había sellado. Daniel 6, 14 a 16. El profeta fue llevado a la fosa de los leones, un destino atroz, pero no había un lugar más seguro para aquel que confiaba en el Señor. Las horas pasaron mientras Ciro, atormentado, esperó el amanecer, donde el destino de Daniel y su fe sería revelada. En la profundidad de la fosa, un ángel del Señor aparecía, cerrando las mandíbulas de los leones, un acto soberano que preservaba al siervo de Dios. «Oh Daniel», resonó la voz desde lo alto, «tu fidelidad ha sido conocida, y no temerás. Dios ha contestado tus súplicas». En el palacio, la inquietud se apoderaba del rey. Cuando finalmente fue al foso, su corazón latía con temor. «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien tú continuamente sirves, librarte de los leones?» Daniel 6:20. Fue en ese instante que un grito de victoria resonó. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones». Una oleada de asombro y temor se extendió por el palacio. Los conspiradores, ahora atrapados en sus propios engaños, temieron el juicio. El rey, viendo el poder del Dios de Daniel, emitió un nuevo edicto, solicitando que todos en su reino temieran y glorificaran al Dios de Daniel. Aquel día, los cielos se abrieron una vez más ante la fidelidad de un hombre. Las promesas de Dios eran firmes. Pero, en la oscuridad de las tribulaciones, ¿cuál sería la próxima revelación divina que sellaría el destino de Israel en los tiempos venideros? Las páginas del cumplimiento aún estaban por escribirse, mientras el eco del poder soberano de Dios resonaba a través de los reinos. Cuando el sol salió sobre Babilonia, irradiando luces doradas que danzaban sobre la ciudad, un sentimiento de asombro y reverencia inundó el corazón del rey Ciro. Su mente seguía atrapada en el silencio de la fosa, donde el milagro había sido testigo del poder de un Dios que desafiaba toda lógica. Sin embargo, en medio de su alabanza, un nuevo pensamiento comenzaba a inquietar su alma. ¿Qué significaba realmente la fidelidad de Daniel? ¿Hasta dónde llegaría el poder de este Dios al que Daniel servía? Mientras esto sucedía, los sátrapas se encontraban en un estado de desasosiego. El fracaso pesaba sobre ellos como una sombra. Se reunieron a puertas cerradas en la penumbra de un salón, murmurando estrategias y pasajeras justificaciones para el fracaso de su plan. Su miedo a perder el control era palpable, y la inminente ira real, un destino que temían más que cualquier león. «Debemos actuar nuevamente», rugía uno de ellos. «No podemos permitir que este Dios se alce sobre nuestra autoridad». Los hombres se miraron y en medio de sus miradas resolvieron crear un nuevo complot. Uno que no solo pretendiera ahogar la voz de Daniel, sino erradicar toda mención del Dios de Israel a través del reino. Si no podemos quebrantarlo por la fuerza, que sea la adulación lo que lo derribe, se propusieron. A partir de ese día, se sumergieron en estrategias de engaño y seducción, intentando convencer al rey de que pudiera otorgar aún más poder al babilonio. Mientras tanto, Daniel había emergido de la fosa, su fe firme que nunca. Al salir, otros cautivos hebreos lo miraban con admiración y asombro. Entre ellos, había quienes habían dejado de creer en las promesas de su Dios. Pero la experiencia de Daniel les recordó que el poder de su Dios no había sido debilitado, ni sus promesas desvanecidas. La comunidad judía en Babilonia vio en él un faro de esperanza que llenó sus corazones de valentía y confianza. Renovada adoración. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Daniel sentía un profundo llamado a interceder por su pueblo. Las palabras que había escuchado en visiones y revelaciones de años anteriores volvían a él con una frescura inquietante.
se reunió nuevamente con sus amigos, Misael, Ananías y Azarías, quienes también habían permanecido fieles, y juntos elevaron una súplica a Dios, clamando no solo por su liberación, sino por la restauración de Jerusalén. Señor, suplicó Daniel, tú que has prometido un futuro y esperanza a tu pueblo, escucha nuestras oraciones. La tierra de nuestros antepasados aún llora, y tus promesas son fieles hasta la eternidad. Mientras oraban, visiones comenzaron a desenredarse ante Daniel, un futuro donde su pueblo sería restaurado, un mensaje de esperanza que envolvía no solo a Babilonia, sino a las naciones circundantes. El eco de sus peticiones había tocado el cielo, mientras en las entrañas del palacio, el rey Ciro comenzaba a recibir sueños perturbadores que le hablaban de un pacto divino. Sueños que revelaban que no podía ignorar el poder del Dios de los hebreos. Con cada día que pasaba, la atmósfera en Babilonia se tornaba en un terreno fértil para la intervención divina. Al cerrar el capítulo, debería creerse que Ciro se convertía en el mensajero de un nuevo plan. Pero, aunque había mostrado bondad hacia Daniel y su Dios, él también debía enfrentarse a sus propios dilemas. ¿Podría él ser el instrumento de la restauración del pueblo de Dios? Las oscuras tramas de los sátrapas se cerrarían, pero en el horizonte una nueva revelación aguardaba. ¿Iba el Dios de Israel a utilizar incluso a los reyes paganos para cumplir sus promesas? La historia de restauración apenas comenzaba, y los cielos estaban listos para abrirse, mostrando el vasto plan soberano de Dios para su pueblo. La calma y el silencio de la noche babilónica fueron interrumpidos por el retumbar inquieto del corazón del rey Ciro. Los ecos de los sueños que lo habían atormentado se repetían en su mente como un susurro del cielo. En su palacio, incapaz de encontrar descanso, se levantó y miró por la ventana hacia la vasta extensión de su reino. Las estrellas titilaban con un brillo casi sagrado, como si, desde lo alto, se dispusieran a revelarle algún mensaje por descifrar. Al mismo tiempo, en un rincón de la ciudad, Daniel se arrodillaba en su habitación, sus ojos cerrados en ferviente oración. La experiencia reciente en la fosa había intensificado su comunión con Dios, y la intercesión por su pueblo se había convertido en la esencia de su ser. «Oh Señor», murmuró, «no solo busco la salvación de los nuestros, anhelo la restauración del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob». Las visiones que había recibido días atrás comenzaron a volver a él, cada una llenándole de fervor en su clamor. «He aquí, el tiempo se acerca». Escuchó una voz que resonaba en su espíritu, poderosa y clara. En ese momento, el cielo parecía abrirse y las verdades escondidas comenzaban a revelarse. Revelarse en destellos de luz diáfana. Mientras Daniel oraba, los sátrapas, temerosos de la inminente influencia de Daniel sobre el rey, decidieron actuar de manera más astuta. Uno de ellos, un maestro del engaño, se acercó a Ciro con una falsa alabanza. «Oh rey, eres grande entre los grandes. Nadie se atreve a desafiar tu autoridad, pero hay un hombre en tus dominios que se levanta como una sombra sobre tu trono. Su Dios es poderoso y su influencia podría amenazar tu reinado», susurró el sátrapa, buscando sembrar en la mente del rey la semilla de la duda. Ciro, al escuchar estas palabras, sintió una punzada de inquietud. El noble espectáculo de Daniel resonó en su corazón, pero también lo hizo la advertencia de los que lo rodeaban. «¿Qué pretenden estos hombres?», se preguntó. «¿Acaso desean desestabilizar mi gobierno o buscar su propio beneficio?». Con el corazón dividido, Ciro decidió convocar a Daniel para conocer su verdad. Su corazón palpitaba con la intriga y la expectativa, consciente de que frente a él se sentaba un hombre tocado por divinidad. Al entrar, Daniel, con su porte sereno, lo saludó, y la habitación se llenó de una presencia tangible que parecía detener el tiempo mismo. «Daniel, a ti he llamado, pues en mis sueños veo un camino que se despliega hacia la restauración de tu pueblo. Pero dígame, ¿es verdad que tu Dios puede dar esperanza donde solo hay desolación?». «Rey Ciro», respondió Daniel con voz firme, «el Dios de Israel es fiel a su pacto.
Su mano está sobre nosotros, y aunque estamos en la tierra de nuestras cautivas, Él ha prometido restauración. Debemos confiar en su plan soberano y permitir que se despliegue a través de ti. Las palabras de Daniel resonaban con un poder que apenas Ciro podía ignorar. Era como si la verdad del Dios verdadero tocara lo más profundo de su ser. Sintió que las sombras que rondaban su palacio se volvían más densas, y el eco de la advertencia de los sátrapas comenzaba a sonar como una revelación de un peligro inminente. Pero justo en ese instante, el cielo se oscureció y un viento fuerte sopló a través de la sala. Ciro, sorprendido, miró a su alrededor, sintiendo que la atmósfera estaba cargada de algo más que solo tensión. En ese momento, una voz en su interior clamó: ¿legarás tu corazón al temor de lo que temen los hombres, o escucharás la voz de aquel que sostiene los destinos? Con la mirada fija en Daniel, Ciro se preguntó si su reinado sería recordado por su justicia o por su orgullo. Las decisiones que estaba a punto de tomar no solo pronunciarían sentencia sobre su reino, sino que también podrían abrir la puerta a la gloria de Dios o a la ruina de su propia soberanía. La historia se tejía de un modo que jamás había imaginado, y dentro de él, una chispa de esperanza comenzó a encenderse, floreciendo en medio del conflicto. ¿Sería su mano la que introduciría la redención para un pueblo cautivo? Las sombras se agolpaban en la entrada de su corazón mientras Daniel lo miraba a los ojos, aguardando la decisión que cambiaría el curso de su historia. Lo que aún no sabía Ciro ni Daniel era que la revelación de Dios estaba próxima a ser desatada, un acto soberano que uniría cielo y tierra. La pregunta pendía en el aire: ¿se atrevería Ciro a convertirse en el instrumento de la promesa divina, o cedería ante la oscuridad del temor humano? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y con ella el destino de un pueblo y la gloria de Dios misma. En aquel instante crucial, el corazón de Ciro palpitaba con la intensidad de una tormenta. La voz de Dios resonaba en su mente mientras la desilusión y la fe luchaban por su atención. El viento aullante que había invadido el palacio parecía traer consigo un mensaje que cruzaba los siglos. Mirando a Daniel, Ciro había sentido una atracción hacia la verdad divina, como si cada palabra de aquel profeta golpeara la puerta de su alma. ¿Qué he de hacer, Daniel?, preguntó Ciro, su voz temblando con la revelación de su propia fragilidad. La luz que se filtraba a través de la ventana iluminaba el rostro de Daniel, quien respondió con una paz que solo el cielo podía proporcionar. «Rey Ciro, mira hacia lo alto», dijo Daniel, mientras extendía su mano y señalaba la vastedad del firmamento. «El Dios de los cielos está en control. Él ha prometido que su pueblo no será olvidado. Pídele sabiduría y Él te la dará. Pero no temas a los hombres, porque ellos no pueden cambiar el propósito eterno de Dios». La tensión se tornaba palpable en la habitación. Ciro sintió como si el destino de muchas naciones se bifurcara en sus manos. La inquietud de los sátrapas llenaba el aire, sus miedos acechando en las sombras como aves de rapiña esperando cualquier despliegue de debilidad. Sin embargo, lo que Ciro desconocía era que había un decreto por venir, uno que trascendería su gobierno. Mientras Daniel hablaba, las fuerzas del cielo comenzaban a moverse, y la providencia divina deslizó nuevamente un plan divino en el corazón del rey. «Recuerda, Ciro», continuó Daniel, con una reverencia que transmitía un fuego sagrado, «no eres solo un rey en Babilonia, eres un instrumento en las manos del Altísimo. A través de ti se levantará un remanente, un pueblo que volverá a la tierra prometida. No puedes dejar que el miedo te frene. Escucha a Dios, ya que en su susurro quizás haya la clave para tu reino y su restauración». Una visión se apoderó del corazón de Ciro, una alineación celestial que parecía manifestarse en su mente. En su sueño, como un eco de aquellos que lo habían atormentado, surgió una imagen poderosa de un templo restaurado,
una ciudad gloriosa donde el pueblo de Dios adoraría en unidad. ¿Sería yo el que puede hacer esto?, musitó en su interior, mientras su espíritu comenzaba a despertar ante la inmensidad del llamado divino. De repente, como si la realidad se hubiera desgarrado, un resplandor llenó la habitación. Una figura angélica pareció manifestarse en el aire, sus alas extendidas iluminando el entorno con una luz que rompía las tinieblas. Con un mensaje claro, el ángel habló con voz como un trueno. Así dice el Señor, Ciro, mi ungido, a quien he llamado por tu nombre. Te he dado la autoridad para edificar mi casa en Jerusalén. Aprovecha este tiempo, no lo desprecies. El rey sintió un frío repentino recorrer su columna vertebral, combinado con calor en su corazón. La voluntad de Dios no solo estaba siendo revelada, sino que estaba reclamando su obediencia. La decisión se tornaba crítica y Ciro comprendió que la historia del pueblo de Israel estaba atada a su voluntad. Pueblo de Dios, un nuevo tiempo empieza, dijo, su voz resonando con una nueva certeza. Juntos procederemos con esta misión. Se levantará un camino de restauración bajo mi mando, y lo haré en el nombre del Altísimo. Mientras Ciro hablaba, un eco de juramento resonó en su propio corazón. La resistencia de su reinado se desvanecía, y una profunda convicción lo llenó. Sabía que el camino estaría plagado de desafíos, pero estaba decidido a caminar en valentía. No obstante, lo que aún no comprendía Ciro eran las fuerzas espirituales que seguirían a su proclamación de fe, las que habrían de oponerse a un propósito divino tan arraigado. En el horizonte, un cambio estaba por gestarse, un desafío que haría tambalear los cimientos de la tierra, un choque de fe y ruina entre lo divino y lo humano. La historia de una redención aún no terminada se escribía con cada latido de su corazón, y los vientos del destino soplaban en su favor, catalizadores de una fe renovada y de la gloria futura que haría eco hasta el día del regreso. La pregunta pendía en el aire: ¿sería suficiente esta unión entre el rey y su Dios? La respuesta aguardaba para ser revelada, y el tiempo del cumplimiento de la promesa se acercaba. Y así, con determinación renovada, Ciro se dirigió a su consejo de ministros al amanecer del día siguiente. Con voz firme, expuso su visión de restauración. Escuchadme, hombres de Babilonia. El Dios de los cielos, en quien creemos, me ha conferido un mandato sagrado. Debemos edificar su casa en Jerusalén. La historia de nuestro pueblo ha estado entrelazada con la historia de Israel, y en esta hora debemos ser instrumentos de su voluntad. Los murmullos iniciales entre los sátrapas brotaron como un río desbordado. Algunos, escépticos, desafiaron su anuncio apostando a la lógica y la política. Rey Ciro, el pueblo de Israel es un remanente olvidado, y su tierra ha estado desolada por años. ¿Por qué arriesgar tu reinado en tal empresa? Pero la fe de Ciro no flaqueaba, en su corazón la voz de Dios resonaba con cada latido. El temor no será mi guía, proclamó con certeza. He escuchado y tengo fe en que lo que hemos de hacer es justo. El mismo como está escrito, yo he de restaurar la caída de mi pueblo. Amós 9:14. A medida que sus palabras llenaban la sala, un extraño silencio se apoderó de los consejeros. Entre ellos, un hombre astuto llamado Tatenai, el gobernador de la región, empezó a tramar un plan más sutil, su corazón oscuro guiado por la ambición. Rey Ciro, dijo, la decisión que ha tomado podría traer calamidad. Hay fuerzas que se oponen a esta restauración y no se quedarán de brazos cruzados. Sin embargo, Ciro no pudo ser disuadido. Quintuplicó su energía, convocando al pueblo de Israel que aún permanecía en cautiverio. A través de emisarios, envió cartas anunciando su edicto. Todo el que desee regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Dios, pueda hacerlo con mi bendición. Proveeré materiales y protección, pues el tiempo de restauración ha llegado. Los corazones de los exiliados comenzaron a palpitar con esperanza. Un clamor resonó como un eco de la antigüedad. Entre ellos, un hombre anciano llamado Zacarías, un descendiente de los sacerdotes, entendía las implicaciones de este decreto.
Él había leído las profecías que hablaban de un tiempo de regreso, Jeremías 29:10, y vio cómo su pueblo finalmente tenía una oportunidad. No obstante, en las sombras la oposición se agrupaba. Los adversarios del pueblo de Dios empezaron a susurrar entre ellos buscando cómo desbaratar los planes de restauración. Entre ellos, el temor y la incredulidad montaban un asedio feroz. ¿Cómo podían unos pocos regresar y reconstruir lo que había sido desmantelado por generaciones? Con cada nuevo día, la atmósfera se tornaba más tensa. Mientras tanto, Daniel, quien había sido un pilar de sabiduría y guía, no mantuvo silencio ante la creciente agitación. En el templo de su corazón, interesadas visiones de ángeles y susurros del cielo lo instaban a interceder. Él sabía que el regreso no solo sería de los cuerpos, sino también de los corazones hacia su Dios. Cada oración que ofrecía elevaba el clamor por la restauración del pacto. Tú, Señor, eres un Dios de promesas. Salmo 77, 8-9. Tu fidelidad permanece inalterable. Revela tus manos poderosas en esta tierra y haz temblar a aquellos que se oponen a ti. La carga de su intercesión era palpable, sabiendo que la historia de una nación estaba en juego. Cuando las cartas de Ciro comenzaron a llegar a los exiliados, un eco positivo se levantó en los corazones de muchos. La esperanza de un nuevo comienzo se encendía, pero lo que no sabían era que este regreso trataría no solo con la edificación física de un templo, sino con la restauración de un espíritu que había estado cautivo. Lo que estaba por delante era un verdadero desafío cuya magnitud no podían ni imaginar. Con sus corazones impulsados por fe y temor en igual medida, los cambios empezaron a bifurcarse como caminos en un sendero. Cada paso hacia adelante se llenaba de promesas de Dios y temores de hombres. Aún así, el destino estaba siendo escrito, y con cada acción, la pregunta del cielo resonaba. ¿Cómo llevará Dios su plan a su cumplimiento en un mundo tan agitado? La respuesta aguardaba en el viento, mientras el tiempo seguía avanzando hacia un desenlace divino que sería revelado en su justicia y gracia. Los días siguieron deslizándose como arenas en un reloj, mientras la noticia del edicto de Ciro se esparcía entre los corazones de los hebreos cautivos en Babilonia. El eco de la esperanza resonaba en lodazales de desesperación, despertando un anhelo dormido por años. Desde las casas de la ciudad hasta las sombras de los palacios, las familias discutían el desafío que tenían ante ellos, el regreso a Jerusalén. Sin embargo, las dudas y temores mantenían a muchos anclados en la tierra de su cautiverio. Y así, en la alborada de un nuevo día, un grupo de hombres y mujeres se reunió bajo un fresco árbol de higuera. Entre ellos, Zacarías, cauto y resuelto, dirigía la conversación. «Queridos hermanos y hermanas», comenzó, «el momento de obedecer la voz del Señor ha llegado. La palabra de Ciro es un claro mandamiento de nuestro Dios. Las miradas estaban fijas en él, pero en algunos rostros se dibujaba la contienda entre el deseo de seguir y el miedo al desconocido futuro. ¿Y si perecemos en el camino? ¿Y quién nos protege de nuestros enemigos?», cuestionó un joven que había conocido poco otro mundo que el de Babilonia. En el fondo, las sombras del temor se extendían en la mente de algunos. Con amor y compasión, Zacarías respondió, «Nuestras vidas son del Señor. No temáis, porque yo estoy con vosotros». Isaías 41:10. Si cederemos al miedo, habremos perdido no solo nuestra tierra, sino nuestra identidad. Debemos recordar la promesa. Mientras tanto, en los palacios del rey, los consejeros que se habían opuesto a Ciro observaron el creciente fervor del pueblo. Tatenai, decidido a desmoronar aquel despertar, usó la persuasión de sus palabras con astucia. «El rey está jugando con fuego. Dejemos que Jerusalén se reconstruya, pero quien se atreva a hacerlo será señalado como traidor a la corona». Las conspiraciones comenzaron a aflorar como buques en tormenta, planificando estratagemas que desestabilizaran la determinación de los hebreos. Pero el espíritu del pueblo de Dios no se había doblegado aún. Daniel, alertado de los acontecimientos, se retiró en oración, clamando al Altísimo por protección. «Señor, escucha la voz de tu siervo», imploró.
fortalece a tu pueblo y líbralo de las garras de sus opresores. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el firmamento, Daniel sintió la presencia del ángel del Señor. «Te traigo un mensaje», declaró el ángel con una voz llena de majestad. «La restauración comenzará, pero primero habrá oposición. No temas, porque cada paso que den hacia la reconstrucción será respaldado por el cielo». La revelación dejó a Daniel con el corazón desbordante de paz, al tiempo que lágrimas de gratitud surcaban sus mejillas. Mejillas. El cielo estaba comprometido con el destino de su pueblo. Al amanecer, desde cada rincón, muchos comenzaron a reunirse en unidades. Al paso de los días, una multitud se congregó en las puertas de Babilonia, lista para emprender su viaje hacia la tierra prometida. Una mezcla de esperanza y temor se reflejaba en sus rostros. La vida que dejaban atrás era conocida, pero la tierra que se avecinaba era un enigma lleno de promesas. Así, la caravana comenzó a marchar. Avanzaban en grupos, con cada paso resonando como un tambor en los corazones ansiosos. Y mientras atravesaban el desierto, el eco de una promesa antigua se repetía en sus corazones. «Yo os traeré de nuevo a la tierra que prometí a vuestros padres». Isaías 44:3. Sin embargo, en los cielos, el consejo divino aún estaba en marcha. Dios miraba a su pueblo con compasión, pero el camino hacia el renacer estaba lleno de desafíos. Lo que no sabían era que la restauración del templo no solo requeriría manos diligentes, sino también corazones atentos a la voz de Dios. A medida que la caravana se alejaba, la historia que se desarrollaba era solo la introducción a un capítulo mayor de su redención. La pregunta se alzaba en el aire: ¿cómo forjaría Dios este regreso en una obra maestra de fe y resistencia? La respuesta aguardaba en el horizonte, envolviendo las sendas del futuro con promesas divinas que pronto se revelarían en medio de la prueba. Los días pasaron y la caravana de los hebreos avanzaba con determinación. Sin embargo, el desierto que atravesaban no solo desafiaba su resistencia física, sino que también ponía a prueba su fe. A medida que las tierras infestadas por la duda se extendían ante ellos, la voz de Dios ecoaba en sus corazones, un recordatorio constante de que no estaban solos en su travesía. Entre ellos, Zacarías se levantó como un líder y guía espiritual. «Recuerda, pueblo de Dios», solía decir, «el camino no será fácil, pero el Dios que nos ha traído hasta aquí es fiel. Él nos ha prometido que llegaremos a la tierra que fluye leche y miel». La esperanza que infundía en el corazón del pueblo iluminaba sus jornadas, incluso cuando las dificultades se multiplicaban al cruzar cada duna ardiente. En medio de la marcha, su fe fue llevada al límite. Un día, un grupo de mercenarios se acercó, armados y con una intención oscura. Las sombras se alzaron sobre la caravana y un miedo palpable comenzó a reinar entre los hebreos. «Detenidos, viajeros», ordenó el líder de los mercenarios. «¿Qué buscan en estas tierras? Su travesía es un suicidio. Devuelvan el oro que llevan y retírense antes de que la ira de nuestras espadas caiga sobre ustedes». Las miradas se encontraron, un laberinto de emociones llenaba el aire. El corazón de Zacarías latía con fuerza. «No tenemos oro para dar, nuestra riqueza está en la fe del Dios viviente, quien nos ha guiado en este viaje», respondió con valentía su fe. Los mercenarios rieron como un faro en medio de la tormenta. Los mercenarios rieron, y uno de ellos se adelantó, desafiando. ¿Es acaso su Dios un guerrero, o solo una ilusión construida por vuestras mentes? Las palabras más hirientes se deslizaron entre ellos, pero el pueblo de Dios, lejos de claudicar, comenzó a orar en silencio, invocando el poder del Altísimo. Era un momento decisivo. Entonces los cielos se abrieron y una voz resonó en el corazón de Zacarías. «No les temas, si eres fiel, verás la salvación». Tomando una determinación renovada, alzó su voz con firmeza. «Si el Dios de Israel es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy verás la victoria del Señor».
Aquel grito de fe vibró en el aire como un rayo. De repente, un viento furioso se desató, uno que pareció arrastrar las sombras del miedo. Una nube de polvo cubrió el campo y en medio del caos los mercenarios comenzaron a retroceder, confundidos y atemorizados. Provistos no solo de una fe que se manifestaba, los hebreos comenzaron a avanzar con firmeza, pues sentían que el mismo cielo los respaldaba. Los mercenarios, aturdidos, no tenían opción. Una fuerza invisible sembraba la confusión entre ellos. Entonces huyeron, dejando atrás el camino que habían pensado defender. El pueblo de Dios, aunque fatigado, dio un grito de victoria. El Señor ha obrado a nuestro favor. Mientras la caravana seguía su camino hacia Jerusalén, la historia de su liberación comenzó a convertirse en un testimonio que llevaba esperanza. En medio de la travesía, los corazones comenzaron a reflexionar sobre la bondad de Dios. Las historias de los antiguos comenzaron a cobrar vida en sus mentes. Recordaron a Moisés, a Josué y a todos aquellos que habían enfrentado adversidades demoníacas, pero habían visto la mano de Dios guiando cada paso. Como Moisés cruzó el Mar Rojo, así nosotros cruzamos este desierto, exclamó un anciano. Sin embargo, en la distancia, las sombras de la oposición aún acechaban. En Babilonia, los sátrapas, despojados de su poder, se reunían en secreto. Hemos de actuar nuevamente, dijeron unos a otros, sus ojos llenos de determinación. Si no podemos detener a Ciro, entonces debemos crear distracciones, sembrar descontento en las tierras donde estos hebreos están regresando. Mientras estos complots se tramaban en la oscuridad, la luz de la verdad se iluminaba entre el pueblo en su travesía. Con cada paso hacia Jerusalén, la historia de su restauración se estaban tejiendo en una narrativa más grande, un relato que hablaría de la fe, la esperanza y la inquebrantable fidelidad de Dios. La caravana cerraba filas, y cada canto de alabanza cargaba consigo la promesa: nuestro regreso no solo será a una tierra, sino a un pacto restaurado. Así, con cada día que pasaba, el destino de Israel se entrelazaba más y más con el plan soberano de Dios. En lo profundo de su ser, Zacarías sentía que este viaje era solo una parte de una historia eterna. Cada corazón en la caravana latía con la expectativa, pero aún no comprendían la magnitud de las revelaciones que estaban por venir. La pregunta resonaba en sus corazones: ¿cómo triunfarían no solo sobre sus enemigos, sino también sobre la desesperanza que amenazaba con asirse de ellos? La respuesta aguardaba en el horizonte, y la luz de Dios comenzaba a brillar aún más intensamente.